Muy buenas, ¿cómo estás hoy? Espero que estés bien, que tengas ánimo. Vamos a ir de nuevo a la luz de la palabra del Señor para que Él nos hable de nuevo y podamos aprender cosas nuevas que nos dan ánimo, que nos fortalecen, que nos establecen en nuestra vida espiritual y podemos seguir adelante, creciendo en el Señor y recibiendo de sus beneficios. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 11 en adelante. El tema que quiero hablar hoy es en el nombre de Jesús. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así: haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Gloria a Dios. Dios le ha dado a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Hemos leído que Jesús, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios. No se quedó ahí pensando, es que yo como soy Dios, nadie me va a bajar de mi forma ni de quién soy. Sino que Él se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo el creador, tomó forma de algo creado y se hizo hombre. Y vino a la tierra para darnos un mensaje, para hablarnos y para morir en la cruz por tus pecados y por los míos. Dice la Biblia, hemos leído que no solo se hizo hombre, sino que siendo hombre se hizo siervo y se puso a servir. Tenemos un ejemplo también en las Escrituras que vemos cómo cogió un día una cubeta, la llenó de agua, cogió una toalla y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Ese trabajo era el trabajo más vil o el último de los siervos que había en una casa. En aquellos tiempos había sirvientas en las casas que servían y ayudaban en las tareas domésticas. Y cuando venía visita, tenemos que tener en cuenta que los caminos antes no estaban asfaltados, era todo de tierra, había mucho polvo, barro. Y ellos no calzaban las zapatillas deportivas que hoy tenemos nosotros. Ellos iban con esas sandalias que iban con los pies muchas veces descubiertos. Y entonces entraba el polvo, la tierra. Y cuando entraban a casa, era costumbre de que el dueño de la casa, y si tenía sirvientes, los sirvientes, y en este caso el más bajo de los sirvientes, el último de ellos, era el que se ponía en la entrada, en la puerta, y lavaba los pies de los visitantes. Así que Jesús llegó un día con sus discípulos y él mismo se puso a servir y a lavar los pies de sus discípulos, cosa que fue un poco humillante. Pedro no quería. O sea, ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies si tú eres el Señor? Pero Dios le dijo, y Jesús le dijo, es necesario para que tú formes parte conmigo. Y qué bueno, vemos el ejemplo de Dios tan especial, cómo se humilló. No solo se hizo hombre, sino como hombre se hizo siervo y servía a los demás. Pero no solo eso, sino que también hemos leído y hemos visto que no solo servía, sino que también murió en una cruz. En la muerte más cruel que había en el momento. Era la muerte que se le establecía a los delincuentes, a los malhechores, a lo peor que había en el momento. Y Jesús murió en la cruz, de la forma más humillante. Así que vemos que Dios, siendo Dios, estando en lo alto de todo, se humilló a sí mismo. El Hijo se hizo carne y habitó entre los hombres. ¡Wow! Y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo, murió en una cruz. Se humilló tanto,
tanto, que luego dice Dios el Padre que lo exaltó hasta lo máximo. ¿Y cómo hizo? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre, todos se arrodillarán. Todos se arrodillarán. Y qué nombre más especial, que estamos viendo la bajada más profunda y la exaltación más grande y poderosa. Y fue en su nombre. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre todo el mundo, toda rodilla se doble y le den gloria a Él. Y ahora es curioso, ¿qué nombre más poderoso, más importante? Y si leemos ahora en el libro de Juan, en la misma Biblia también, Juan capítulo 14, versículos 2 al 14, dice algo poderosísimo y buenísimo para nosotros, para la iglesia del Señor. Dice, versículo 12, dice, de cierto les digo, dice Jesús, de cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago. ¡Wow! Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. ¡Wow! Jesús mismo, antes de resucitar y volver al Padre, nos dejó su nombre. Y nos dice, y si crees, es decir, no solo creer que Dios existe, sino creerle a Él y seguir lo que Él dice. Es decir, vivir un cristianismo auténtico. Porque si le creemos a Él, eso significa que viviremos conforme a lo que Él nos dice. En cierta ocasión, una amiga me preguntó, ¿te gusta el teatro? Y yo le dije, sí, me encanta el teatro. ¿Cuántas veces vas al teatro? No, fui una vez con 14 años en el viaje de estudios. Estuvimos en Madrid y fui al teatro y me encantó. Y luego he ido, pues creo que ha sido 1 o 2 veces más en Granada. Entonces me miró y me dijo, ¿a ti no te gusta el teatro? Que sí, me gusta el teatro. Yo cuando he estado he flipado. Si realmente te gustara el teatro, irías muchas más veces. Y yo te digo, ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿De verdad? Porque si decimos que creemos, pero luego pasamos de Él, no vivimos conforme Dios nos dice, bueno, creo que no creemos tanto. Si creemos que Dios es Dios y que lo que dice en su palabra, en la Biblia, es verdad y que es bueno para nosotros, realmente le seguiremos. Si no, es que no creemos tanto. Pero dice aquí, de cierto les digo, dice Jesús, que el que cree en mí, el que de verdad cree en mí, él también hará las obras que yo hago. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, no que yo lo haga porque yo pueda, sino porque lo hago en su nombre. Entonces, dice, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. No es que la hagamos nosotros, sino que nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Y eso tiene un poder y una autoridad si le creemos, si le seguimos, si de verdad estamos practicando el cristianismo. Y Jesús lo hará por nosotros. ¡Qué glorioso! ¡Qué bueno! ¡Qué regalo Jesús nos ha dado! Dios el Padre le da el poder mayor en su nombre y luego Jesús nos dice, yo os dejo mi nombre para que me pidáis, para que le pidáis al Padre en mi nombre. Y ahí es donde voy a orar y voy a hacer grandes milagros. ¿Esperas un milagro? ¿Esperas el poder de Dios en tu vida? Cree en Él y pídele en su nombre.
y verás grandes resultados. Que Dios te bendiga y hasta el próximo vídeo.